Somos tu voz. Bienvenidos, estimados amigos, a una nueva emisión del programa Somos tu voz. Como habíamos señalado anteriormente, hoy abordaremos ya en detalle cada una de las preguntas. Nos corresponde analizar la pregunta 1 y 2 del referéndum y de la consulta. Antes de iniciar el diálogo con Stalin, quisiera precisar los conceptos acerca de referéndum y consulta popular, toda vez que lo que vamos a participar el 4 de febrero es a decidir 5 preguntas del referéndum y 2 preguntas de la consulta. El referéndum es un tipo de pregunta que se realiza sobre algún artículo o tema específico, cuyo objetivo es realizar un cambio en la Constitución existente. La consulta popular es un mecanismo de participación ciudadana mediante el cual se convoca al pueblo para que decida acerca de temas específicos. En todo caso, tanto el referéndum como en la consulta serán materia legislativa. Vamos a entrar ya a la primera pregunta. ¿Está usted de acuerdo con que se enmiende la Constitución de la República del Ecuador para que se sancione a toda persona condenada por actos de corrupción con su inhabilidad para participar en la vida política del país y con la pérdida de sus bienes? Esta es la pregunta. Stalin, bienvenido. Gracias, Ángel, y amigos que nos ven en este programa. Hoy vamos a analizar las preguntas 1 y 2. Efectivamente, esta pregunta responde a un problema que, si bien se ha dicho, es un problema que ha existido en todos los gobiernos, ¿no? Pero entendamos que la corrupción es un problema de violencia social, una expresión que genera violencia social, ¿no? Y esto hace que la sociedad tenga incertidumbre y desconfianza en los líderes políticos, ¿no? Y lógicamente altera también el sistema democrático, ¿no? No nos olvidemos también que la Constitución de Montecristi y el buen vivir se fundamenta en el sentido de no ser ociosos, no mentir y no robar, ¿no? Por ello, el sentido de esta pregunta va a permitir que podamos tener una legislación con un castigo, con una condena de la propia sociedad hacia este tipo de actos de corrupción, ¿no? Se deben aclarar los casos denunciados, se debe ser sancionados, y justamente el objetivo con esta pregunta es de que la sanción pueda ser que la persona se quede con esta inhabilidad para participar en la vida política. Este es un fenómeno que viene apareciendo casi a lo largo de la vida política del país, y no solamente en el Ecuador. Hay escándalos en casi todos los países, pero en el pensamiento de la ciudadanía sí está latente lo que ha ocurrido en los últimos 10 años, porque se dijo que se va a gobernar con manos limpias, con corazones ardientes, con mentes lúcidas, y se iba a garantizar prácticamente una revolución en la administración pública, pero resulta que no sé si es igual o peor que en las épocas del neoliberalismo. Claro, sobre esto la ciudadanía es lo que tiene muy en cuenta la primera pregunta. La corrupción como un tema antivalor que puede generarse de que no seamos puntuales, de que no entreguemos algo que encontramos perdido, un sinnúmero de acciones que diariamente demuestran que nosotros actuamos con honestidad, ¿no? Lo importante de esta pregunta también es que la sanción no solamente está prevista para aquel funcionario que pueda haber incurrido en actos de corrupción, sino también para las empresas corruptoras, y que también tienen parte en este problema grave, ¿no? Entonces definitivamente no podrán contratar con el Estado y tendrán una sanción permanente. Veamos qué es lo que opina la ciudadanía acerca de esta pregunta. Para ello, el equipo de producción de Somos tu Voz se movilizó al norte de la ciudad, y esto es lo que opina la ciudadanía. Somos tu voz al norte de la ciudad de Quito para recoger la opinión ciudadana acerca de la pregunta 1 y 2 de la consulta popular. ¿Usted está de acuerdo con esta primera pregunta? Sí, señor, tiene que haber un castigo. ¿Qué es lo que usted ha podido observar acerca de la corrupción en los últimos años? Hay muchísima corrupción.
muchísima corrupción. El país está en ruedas y nosotros hasta por $1 nos sacrificamos aquí hasta las 8, 7:30 de la noche, mientras los señores corruptos tienen bastante billuso. ¿Y nosotros qué? Sí. ¿Qué es lo que usted puede decirnos acerca de la corrupción en los últimos años? Por ejemplo, lo del expresidente Jorge Glass, que por ejemplo como ya ya eligieron una nueva vicepresidenta, para él ya no hay castigo, pero si fuera una gente pobre, fuera una persona que roba un teléfono, a él le dan cuantos juicios, y por ejemplo al señor Glass no le van a dar nada, entonces eso es injusticia. Sí, estoy de acuerdo en el sí, porque hay mucha corrupción aquí en el país, sobre todo el anterior presidente que hubo, todos los acompañantes de él también lo que hubo ahí, pero o queremos un nuevo cambio, depende cómo la gente opine, quiera el sí o el no, ya es decisión personal de cada persona. Esta es entonces la opinión de la ciudadanía, está sintonizada con ese anhelo de que haya cambios sustanciales en el país. Parece que la legislación vigente es un poco blanda en este sentido y quiere profundizar más. Por eso es que hay este anhelo que ha sido expresión en varios sectores para que prácticamente se recupere también los bienes, que ese es un problema que no se ha dado anteriormente. Muchas veces ha quedado en los típicos juicios políticos y pare de contar. Entonces, ¿cómo podemos nosotros avisorar esta materia legislativa que va a dejar la consulta, en este caso el referéndum? Claro, ha sido una propuesta de este gobierno, incluso una propuesta de campaña, el hacer una cirugía mayor a la corrupción, ¿no? Es fundamental entender que esta consulta nace fundamentalmente de los diálogos, ¿no? Nace de crear un diálogo con todo el pueblo, con diferentes organizaciones, y a partir de eso el sentir de la población ha sido que se endurezcan las sanciones a temas de corrupción. Pero algo importantísimo es que también se pueda recuperar el dinero de los ecuatorianos, ¿no? Porque no basta solamente con la sanción, con lo simbólico que representa la sanción, incluso con la cárcel, sino con la devolución de estos recursos. Es importante y sobre todo oportuna este referéndum en materia de cómo irle poniendo freno al avance de la corrupción, porque como que ya se estaba institucionalizando en el país acerca de los administradores públicos. No importa que robe con tal que haya obra, y yo creo que eso no es la norma, eso no es el camino que tienen que seguir las presentes y futuras generaciones. ¿Cómo le miras, Stani? Claro, efectivamente, lo que decíamos aquí, esta consulta recoge los principios de Montecristi, y esos principios fundamentales de Montecristi, del buen vivir, son no ser ocioso, no mentir, no robar, y justamente apela a eso, ¿no? A que la corrupción no se vuelva una situación que la conocemos pero no hablamos, la corrupción se vuelva un secreto a voces, ¿sí? Y no lo enfrentemos. Entonces creo que es el momento como país, como sociedad, de enfrentar esto que nos avergüenza a todos, ¿no? Yo creo que por un lado, sí estamos seguros que va a triunfar el sí en todas las preguntas y principalmente en esta, pero mucho habrá también que observar la acción ciudadana, porque pueden haber una buena constitución, puede haber buenas enmiendas al cuerpo legal, pero si no hay una vigilancia a las veedurías ciudadanas, prácticamente no avanzaríamos mucho. Y creo que ahora estamos en un gobierno que está cumpliendo lo que dice. Acerca de esto, el presidente Lenín Moreno señaló en campaña que iba a hacer una cirugía mayor, una cirugía para cortar de raíz la corrupción. Amigos, tenemos entonces aquí algunos elementos para que ustedes puedan recrear, debatir en su casa, en su colectivo, en sus amigos, para poder determinar una decisión el 4 de febrero. ¿Hay que votar sí o no en la primera pregunta? Hay que votar sí, definitivamente, Ángel. Las personas que creemos en que este país puede ser levantado libre de corrupción, vamos a votar sí. Pasemos inmediatamente a analizar el contenido de la segunda pregunta en lo que refiere al referéndum. Para garantizar el principio de alternabilidad, ¿está usted de acuerdo con enmendar la Constitución de la República del Ecuador para que todas las autoridades de elección popular puedan ser reelectas por una sola vez para el mismo cargo,
recuperando el mandato de constitución de Montecristi y dejando sin efecto la reelección indefinida aprobada mediante enmienda por la Asamblea Nacional el 3 de diciembre del 2015. Es decir, Stalin, ya hubo un pronunciamiento en la Constitución que mediante referéndum sellamos con la opinión ciudadana en el 2008, pero pasaron los años y finalmente el expresidente hoy, Rafael Correa, tuvo la iniciativa de que hay que hacer esta enmienda que no fue aceptada en la ciudadanía y prácticamente con la mayoría de votación de la Asamblea finalmente se aprobó para que haya una reelección indefinida. Eso es lo que está ahora confrontando en la pregunta número 2. Claro, aquí efectivamente hay una contradicción, hay un doble discurso que hay que señalarlo categóricamente, ¿no? Uno de los aspectos principales del debate constituyente cuando allá en Montecristi en 2008 se reunía la Asamblea, era que la perpetuidad en el poder también es una de las causas para desarrollar prácticas de corrupción, ¿no? Y se lo planteó en esta Constitución de Montecristi la posibilidad de alternabilidad democrática, ¿no? Pero ¿qué es lo que pasa? El gobierno de Rafael Correa tiene un desgaste más adelante. A partir del año 2013, en las elecciones seccionales, se ve alguna disminución significativa de la popularidad del gobierno y de la representación en estos niveles seccionales. Entonces existe una preocupación. ¿Qué pasa? Esto se nos va de las manos. Y se plantean estas reformas con las que muchos que hemos militado en este proceso hemos sido críticos. Hemos sido críticos porque la alternabilidad democrática nosotros la vemos como el espacio de participación de nuevos cuadros, de nuevos líderes, de nuevos jóvenes, y que no se perpetúe en el poder cacicazgos, hechos de corrupción, el poder a ultranza sobre las organizaciones, volviéndoles antidemocráticas y sin permitir que las propias organizaciones generen nuevos liderazgos, ¿no? ¿Qué opina la ciudadanía acerca de esta pregunta? Aquí les presentamos. La segunda pregunta se señala si está usted de acuerdo o no con la reelección indefinida de las autoridades. ¿Cuál es su opinión? Sí, sí votaba también por el sí. ¿Usted no está de acuerdo con la reelección indefinida entonces? Porque deberían de cambiar de presidente, de asambleístas, de alcalde, deberían de cambiar de todo para que, o sea, toda la persona que quiera entrar a gobernar o quieran ser asambleístas tienen que darse cuenta, o sea, hacer algo por el país, hacer algo, o sea, por toda la gente ecuatoriana. Ya que no debería gobernar una sola persona varios años, sino cambiar el poder, ya que el poder corrompe al ser humano. Esta es otra de las preguntas significativas que en la ciudadanía está presente y prácticamente vemos que hay una aceptación para que haya la alternabilidad. Muchas personas han planteado que si hablamos de democracia es necesario dejar cabida para que sean electos y ser elegidos. No creo también, ya en lo personal, que pueda haber la exclusividad de una persona y un poco anular también la posibilidad de otras personas. Sin embargo, en esta pregunta hay que entenderle bien, porque señala no la reelección, no la elección por una sola vez, habla de reelección. Quiere decir que puede gobernar por 2 periodos. Exactamente. Se ha dejado esa posibilidad de que un representante pueda gobernar 2 periodos, ¿no? Pero 2 periodos se cree que es un tiempo prudente para desarrollar una serie de proyectos en la gestión pública, ¿no? En muchos cantones de nuestro país existen cacicazgos, existen gobiernos que han pasado por 15, 20, hasta 30 años, ¿no? Y que definitivamente también no han permitido el desarrollo de esas poblaciones. No voy a citar nombres ni lugares, pero lo que tú acabas de decir es una gran verdad. Hay alcaldías que se han mantenido por decenas de años, sin embargo no ha sido una administración donde
genere el progreso, el desarrollo, la dinámica en ese cantón. Al contrario, ha sido prácticamente un estancamiento, un retraso. Entonces yo creo que con esa visión también esta aprobación en el referéndum, con esta pregunta, va a permitir que haya una oxigenación en la administración pública. Pero también es curioso mirar la preocupación que tiene el expresidente Rafael Correa, porque prácticamente están haciendo campaña por el no en 3 preguntas, la 2, la 3 y la 6. La 2 precisamente es donde él aspira regresar a ser presidente del Ecuador para ojalá perennizarse. Me parece que ahí ya hay un sesgo más allá de la buena intención para sacar adelante un país. ¿Cómo podemos analizar el comportamiento del expresidente que está encabezando esta campaña por el no? Bueno, nosotros entendemos con claridad, y nuestro pueblo es muy sabio para poder percibir este doble discurso, ¿no? Este doble discurso porque se planteó que la consulta era inconstitucional, ilegítima, y al momento de hacer campaña resulta que van a votar, las organizaciones que están haciendo campaña por el no, van a votar mayoritariamente por el sí. Apenas en 3 preguntas están diciendo por el no. Y esas 3 preguntas coincidencialmente tienen que ver con aspectos personales de la situación política de Rafael Correa. Planteamos el tema de la reelección. Se dijo mucho que esta consulta popular iba en contra de Rafael Correa y que esa era la única razón de hacerla. Sin embargo, acabamos de decir que no solamente estamos hablando de la reelección indefinida de los presidentes de la República, sino también de las diferentes autoridades a nivel seccional, local, que también han sido un problema, ¿no? Y que no le hemos puesto la cara a este problema, ¿no? Han habido sendas comisiones de alcaldes, de prefectos, de presidentes de juntas parroquiales para abordarle al presidente Lenín Moreno y también a algunos asambleístas en función de que se revea el contenido de esta pregunta. Menos mal no se ha dado paso y se ha sintonizado con una aspiración ciudadana en que debe haber la alternabilidad. Eso es lo más saludable. Entonces, podríamos señalar que es importante aprobarle con el sí en esta pregunta. Claro, esta es una pregunta que va principalmente dedicada a los jóvenes que aspiramos también tener un espacio en la representación política más adelante, y que el caudillismo apagaría todas esas proyecciones políticas de nuevos liderazgos, de nuevas formas de conducir la política ecuatoriana, ¿no? Y por eso, como colectivo, nosotros planteamos que esta es una de las preguntas donde la ciudadanía va a respaldar el sí, va a permitir que los nuevos liderazgos se den en el Ecuador. Estamos conscientes que la sociedad siempre pide nuevos liderazgos, siempre pide una oxigenación, un refrescamiento, nuevas ideas, nuevos actores que van siempre evolucionando todo este proceso político. Por ello, llamamos a todos los jóvenes, a toda la ciudadanía, a ratificar nuestra convicción en esta pregunta y votar por el sí. Es interesante entonces que en el seno de la familia podamos también recrear estos elementos para tener un voto razonado el 4 de febrero. Ya en la parte final, Stalin, me gustaría escuchar cómo miras tú el pulso de la campaña por el sí y por el no. Hay diferencias, obviamente. No es una campaña electoral donde hay un baratillo de ofertas. Sin embargo, la ciudadanía ha tomado ya atención. Quizás hace falta mayor difusión del contenido de la campaña, pero la ciudadanía está presta a participar el 4 de febrero. ¿Cuál es tu percepción? Bueno, primero, la campaña creo que ha surtido mucho efecto en lo que tú mencionas, que es la participación de la ciudadanía, ¿no? Vemos que va a ser muy representativa, la gente va a acudir a las urnas de ejercer este derecho democrático. Y ya entrando en materia de la campaña, tanto por el sí y por el no, creo que hay significativas diferencias, ¿no? Nosotros vemos por el no prácticamente una organización liderada por Rafael Correa,
con un estilo de campaña violenta, vacío de argumentos, pues han tenido que apelar incluso a una estrategia desesperada, vinculando temas que no son objeto de la consulta, ¿no? Entonces esto muestra una respuesta de la ciudadanía frente a esa propaganda, a esa publicidad violenta que ya tuvimos durante mucho tiempo, ¿no? Y por otro lado vemos también una campaña limpia. Una campaña no de agresión, una campaña no de memes violentos, apelando a cosas que no son de la consulta. Y creo que la ciudadanía sabrá dar su respuesta contundente en febrero en las urnas, y sobre todo nuestro pueblo es positivo y sabemos que va a votar por el sí, por todas estas cosas que hemos analizado. Quienes están promoviendo la campaña por el sí, existen algunos frentes con un sinnúmero de organizaciones. Es muy importante la participación que se da en cada una de las provincias, la participación de sectores gremiales inclusive, mientras que por el no, si es que no venía Rafael Correa, parece que eso se iba a quedar. Pero esto como que no está bien visto en la ciudadanía. A propósito, esta es la opinión de la ciudadanía. ¿Qué opina usted sobre la campaña electoral que está encabezando por el no el economista Rafael Correa? O sea, ya salió, que se dedica a lo suyo. Yo no entiendo, la verdad no entiendo por qué quieren ser contrapeso del gobierno. Déjele que haga él si no pudo, déjele que él sí puede, que haga, o que se desenvuelva tranquilamente. Ya, dedíquese a su familia, que haga las cosas que tiene que hacer ya. Yo no sé por qué tiene que estar nuevamente metido en la política, si no pudo cuando fue presidente en los 10 años, ¿por qué ahora quiere cambiar a lo que él no pudo? En la próxima emisión abordaremos las preguntas 3 y 4. Aspiramos tener también otros panelistas donde podamos recrear este análisis que pretende realizar el programa Somos tu Voz. Quiero agradecerte, Stalin, y a ustedes, amigos, participen en nuestras redes sociales. Muchas gracias. Somos tu Voz.